muy probablemente tenga una resistencia a la insulina, sea hipertenso, ya sea diabético, alguna insuficiencia venosa, algún problema cardíaco, trastornos del sueño, trastornos digestivos, problemas respiratorios, todo eso que conlleva el padecimiento de la obesidad, ¿no? Oh, esta idea, ¿sí? Que es muy interesante y que me gusta mucho porque ¿cuántas veces no hemos escuchado? Ay, mire ese niño cachetón, cómo se ve bonito, ¿sí? Y el cachetón de la casa, y está bien bonito, y lo ven a uno flaquito, ay no, 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 pobrecito niño, no le das de comer, ve nomás cómo está, ¿sí? Está todo tilico. ¿Cuántas veces he escuchado yo esa palabra? En el número de veces. ¿Sí? Y cuántas veces he discutido con mamás decir, señora, su hijo está bien de peso, el otro es el que está mal de peso. No, 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 no. Es que el otro come muy bien, es que véalo, está rebosante, se le ve así la salud en la cara y el chiquillo así con una obesidad severa, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, la idiosincrasia en la gente es uno de nuestros factores más importantes que hay que modificar, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí es donde nos damos cuenta, ¿no? Que el niño nació macrosómico, lo siguieron alimentando mal, siguió subiendo de peso y llega a los 5 o 6 años con la mano en la cintura, cerca de 50 kilos. Así se los pongo. 50 kilos. Mi paciente más obeso que he visto por edad, un niño de 5 años con 49 kilos. 5 años jóvenes. 49 kilos. Es una bolita ese pobre niño, ¿no? Entonces, eso sí es una destrucción de la salud de este pobre chiquillo, porque ves a los papás y los ves iguales. Entonces dices, no puedo incidir en el niño si no cambio la mentalidad de los padres. Entonces, cuesta muchísimo trabajo, sí. Esto es como la diabetes, como la hipertensión, que cuesta mucho trabajo cambiarle la mentalidad a los pacientes. Aquí cambiar la mentalidad a los padres es muy complicado. ¿Han visto el programa de Kilos Mortales en Discovery? Sí, sí. ¿Han observado cuál es el patrón de estos pacientes? Como una adicción, ¿no? O sea, como que no pueden. Ajá, desde la alteración psicológica, muchos ves a los papás como son obesos, las parejas que son obesas, se repite un patrón y una mala educación, le llamo yo, ¿no? Entonces, y si a eso le sumas todos los trastornos y bloqueos y demás psicológicos que trae el paciente, que lo hacen que coma y coma y coma y coma y coma, ¿no? O sea, no funciona el botón de la saciedad a nivel cerebral, ¿no? Es importante esto, ¿no? Y que es muy importante que no perdamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes alguna vez, todos lo hemos hecho, nos hemos dado algún atracón con tacos, con carnitas, con barbacoa, con la comida que más les guste, ¿no? ¿Cuántas veces no les ha pasado eso, no? Y llega un momento en el que dices, ya me llené, ya, o sea, está tan bueno, pero ya me llené, ¿no? Entonces, pero en estas personas se empieza a perder esa regulación. Y obviamente muchos de ellos la pierden desde la infancia, ¿no? Entonces, esto lo que cuesta mucho trabajo. Yo recuerdo cuando era niño, estaba en la secundaria, uno de mis mejores amigos que quiero muchísimo, sí, se llama Sergio, y yo sí le decía así, de cariño, ¿no? Le digo, ¿qué onda, gordo? ¿Cómo estás? Era comer en su casa, era, híjole, su mamá cocinaba delicioso, delicioso, hacía un mole que daba horror, todo lo que cocinaba la señora era delicioso.
Y que nos invitara a comer a todos los amigos era increíble porque te sentabas a la mesa y no les miento, jóvenes, había 4 o 5 cocas en la mesa, de las más grandes que había en ese momento, que eran de 2 litros, ¿no? Así. Y me acuerdo que una vez me dice, mi mamá hizo mole, ¿quién quiere? Oh, pues dije, no, mole, con la mamá de Sergio, no, hombre, una delicia, pues ahí vamos, ¿no? Éramos como 6, 7 amigos, segundo, tercero, secundario. Y me sirve un plato este pelo así, con pollo, arroz y mole así, hasta arriba, ¿no? Y dije, ah, qué padre, lo pongo al centro porque por educación, ¿no? Sale, préstame unos platos, Sergio, para servirnos. Y me dice su mamá, no, ese es para ti, Juan. Y veo que empieza a servir el mismo tamaño de plato al resto de los amigos, que dije, Madre Santa, ¿cómo comen aquí? Su hermano, este Orlando, por cierto, ahora diabético, se hizo diabético a los 25 años, se podía sentar y echarse 2 platos de esos, sin miramientos. Pasaba a la panadería, compraba 30 bolillos, jóvenes, 30 bolillos, y se sentaba y era comer mole con bolillo. Yo no me acabé ni un cuarto de ese plato, ¿no? O sea, yo sabía que ir a comer a su casa era rico, pero realmente era abusar de la comida. Entonces, incidir en esto, obviamente, la mamá tuvo un accidente cerebrovascular por diabetes y hipertensión, su papá ya perdió una pierna por diabetes, su hermano es diabético, mi cuate entendió a tiempo y perdió cerca de 70 kilos, porque para que se den una idea. Sí, y ahora mi cuate cuida a los 3 en su casa por el hecho de este tipo de padecimiento, a terminar así, ¿no? Y entonces, nos damos una idea de cómo es la evolución de estos pacientes, ¿no? Es importante entender las necesidades de este paciente y hacer el hincapié cómo fue que empezó a tener este trastorno, ¿sí? Porque hay que corregirlo y hay que corregirlo desde sus bases, ¿no? Por eso aquí les pongo que la primera consulta de un obeso siempre es muy prolongada porque hay que hacer un interrogatorio muy exhaustivo, ¿sí? Y obviamente una exploración física muy completa, ¿no? Realmente tenemos que observar muchos, muchos factores, ¿sí? Porque hay que valorar vascular, respiratorio, digestivo, endocrino, todo, todo en estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuesta mucho trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo, así, porque aparte hay que corregir esto, ¿sí? Hay que corregirlo. Obviamente, a los niños, sí, el 95% de los casos de obesidad infantil, sí, son llamados de obesidad simple, ¿no? Que es por una hiperfagia, una sobrealimentación, sí, y obviamente es fácil corregirla por el hecho de que, bueno, le implementamos una mejor dieta y puede resolverse. ¿Sí? No es ponerlos a dieta, sino una mejor dieta. ¿Sí? Nunca pongan a dieta a un niño, por favor. ¿Sale? Entonces nada más hay que enseñarle a los padres qué alimentos sí tienen mucho valor energético proteico para que lo consuma. ¿Sale? El problema de las obesidades secundarias, que representa el 5%, que son de causa endocrinológica, esas son las que son muy complicadas. Yo en mi vida he visto un paciente con un síndrome de Pickwick. Me acuerdo que yo era estudiante en León y literal me acuerdo que llega un taxi, se baja el taxista, estábamos en urgencias, nos dicen, ¿me pueden ayudar a bajar una paciente que viene con dificultad respiratoria? Ahí vamos corriendo. Esta paciente, así literal, como ven los pacientes en el programa de Kilos Mortales, así se veía la paciente en el asiento completo del taxi. Sí, de lado al lado de la puerta. Sacarla fue un show. Subirla a una cama fue un show. Literal, tuvimos que poner la cama, en vez de que se acuesten a lo largo, la señora se tuvo que sentar a lo ancho, poner unos cinchos así de gruesos de piel alrededor de la paciente
empotrarlos en la pared del cuarto del hospital, porque literal, la paciente dormía sentada, ¿sí? Porque era tal el grado de obesidad de esta paciente por una alteración metabólica, el síndrome de Pickwick, y, híjole, falleció. Me tocó ver que falleciera a los 2, 3 semanas, porque obviamente esta paciente traía una insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, alteraciones metabólicas, daño renal, mil cosas, ¿no? Pero nunca se me va a olvidar cuando vi a esta paciente y que ahora veo estos casos en programas de Kilos Mortales, que esa paciente sí estaba, ¿sale? Entonces, esto es importante. Queremos corregir un paciente con obesidad, lo ideal, corregirlo desde la infancia. Sí, hay que identificar las causas endocrinológicas que podían estar afectando a mi paciente con un trastorno de obesidad, un hipotiroidismo, un síndrome de Cushing, uso de esteroides por largo tiempo, ¿sí? Un déficit hormonal de crecimiento, un plenofaringioma, un pseudo hipoparatiroidismo tipo 1 o unas malformativas, ¿no? Un síndrome de Prader-Willi, un síndrome de Laune-Moon, un síndrome de Armstrong-Haglin. Todas estas series de síndromes que producen algunas malformaciones cerebrales o alteraciones y que van a ocasionar que mi paciente tenga esta obesidad, ¿sí? Son raras, ¿sí? Se las dejo aquí para que las quieras las revise, ¿sí? Las que me interesan más son las endocrinológicas porque estas sí las observamos y muchas de estas las producimos nosotros, ¿sale? Entonces es importante tener en cuenta esto. Al interrogatorio debemos de hacerlo de una manera muy minuciosa desde los antecedentes familiares, ¿sí? Sobre enfermedades cardiovasculares, endocrinas, alguien más era obeso, sus antecedentes personales no patológicos que son muy importantes, su alimentación, su actividad física, su tipo de trabajo, cómo cocina sus alimentos, a qué horas los ingiere, cómo los ingiere, todo eso. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de identificar de dónde viene esa obesidad. Sí, hay que explorar todas esas opciones, ¿sí? Para tratar de corregir las que más se puedan, ¿no? Entonces, hay que identificar la antigüedad del proceso, ¿sí? Cuánto tiene con la obesidad, ¿sí? Y obviamente hay que motivar la actitud, ¿sí? Ante la obesidad. Porque obviamente muchos de estos niños llegan estigmatizados, ya tienen algún trastorno por bullying, cosas de esas, ¿no? Entonces, hay que motivar al niño, muchos de estos niños hay que mandarlos al psicólogo, porque hay que corregir igual a la familia, ¿sí? Y obviamente esto es por el bien de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que alguien cambia en la casa, empieza a generarse un cambio en todos los integrantes y va a mejorar esto. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Los antecedentes familiares y personales, ¿sí? El peso y talla de los padres, antecedentes de obesidad, diabetes, hipertensión, de alguna dislipidemia, algún síndrome genético, ¿sí? Muchos de ellos tienen una obesidad, ya sea en el padre, del lado del padre o de la madre, o en ambos, los hábitos dietéticos, que sí, su comida rica en grasas o en azúcares, sí, cómo preparan la comida, el nivel socioeconómico cultural, la profesión de los padres, sí, tienen algún riesgo, sí, o sobre el tipo de trabajo que tienen. Sí, yo tengo una muy buena amiga que su papá es panadero en León. Hijo, pan delicioso. Y sí, fue un show en su casa batallar con este tipo de obesidad por el hecho de que la panadería, literal, tuvieron que salirse muy lejos de la panadería para que mejoraran su alimentación, ¿no? Qué tipo de lactancia tuvo, cómo es cómo fue su lactación,
¿sí? Hay que practicar una encuesta nutricional, cómo es su ingesta semanal de alimentos, cómo lo hace, ¿sí? Si tuvo intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones previas, transfusionales, ¿sí? Qué tipo de actividad física hace, hábitos de sueño, ¿sí? Ocupación, hábitos de estudio en los niños, que es muy importante, como ustedes comprenderán, ¿verdad? Donde están echando el yogur todos los días, a todas horas, o las papitas, o cosas de esas. Y obviamente el examen clínico, sí, el físico, que es muy importante, sí, hay que identificar si el origen es exógeno, una sobreingesta de alimentos, y hay que eliminar toda causa endocrina. Y obviamente hay que identificar muy bien toda la exploración física y plasmarla en nuestra historia clínica para saber cuáles son los puntos a cuidar, ¿sí? Ok, vemos a un niño que ya tiene ciertas alteraciones de deformación de las extremidades por el sobrepeso. Obviamente no lo vamos a poner a correr, entonces muy probablemente le vamos a indicar una natación, le vamos a indicar un poco de bicicleta, le vamos a indicar deportes que no sean de alto impacto para que no haya esta lesión, ¿sí? Y obviamente tratar de llevarlo de la mano con una alimentación, ¿sí? Y estar vigilando las extremidades, estar vigilando el sistema endocrino, estar vigilando los riñones, estar vigilando muchas cosas, ¿no? Entonces, para cuidar la salud de estos pacientes, ¿no? Obviamente hay que medir todo, ¿no? Peso, talla, sus pliegues cutáneos, el, todas estas medidas antropométricas, hay que tenerlas muy, muy vigiladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a dar la idea, la pauta de estamos o no estamos bien con nuestro tratamiento, ¿sí? Y obviamente es irles haciendo su gráfica sobre de su crecimiento para saber si está teniendo resultado las medidas que estamos implementando, ¿no? La distribución de la grasa corporal depende, recordemos que aquí es muy importante la distribución androide, ginecoide, donde se aloja más grasa, donde tienen menos, ¿sí? Porque esto nos va a dar una idea sobre algunos trastornos metabólicos, ¿sí? Hay que ir observando la distribución y ver que vayan disminuyendo esta grasa corporal y que obviamente se vea eh, beneficiado en el estado de salud, ¿no? Entonces, de acuerdo a la distribución de la grasa corporal, podemos encontrar 4 tipos clínicos, ¿no? Que es la obesidad generalizada, ¿sí? Que es una obesidad predominante, pero no única, ¿sí? Que se logra hasta la pubertad, ¿sí? Y obviamente la obesidad central, que es más ya de un adulto, que es androide, ¿sí? Más de de los pacientes masculinos, que es de tipo de manzana, que es totalmente el tronco, el que aumenta de la grasa corporal, ¿sí? Con un aumento en el índice de cadera, cintura-cadera, la obesidad periférica, ginecoide, como le llamamos nosotros, ¿sí? Obviamente donde las extremidades inferiores son las que más hay depósito de grasa corporal, ¿sí? Y obviamente el índice de cintura-cadera es bajo porque realmente por debajo de esto es donde se empieza el depósito de grasa, ¿no? Y la obesidad intraabdominal, que es un aumento en la masa de tejido adiposo alrededor de las vísceras. Y esta es muy, muy peligrosa porque acarrea muchas complicaciones metabólicas y cardiovasculares. Esta es la más peligrosa de todas, la obesidad intraabdominal. ¿Por qué? Porque le pega al hígado, le pega al intestino, le pega al corazón, le pega a todo. ¿Sale? Signos clínicos secundarios a la propia obesidad, las estrías cutáneas, la acantosis nigricans, el hipogenitalismo en los varones, los síntomas ortopédicos, dolor de rodillas, dolor de tobillos, los pies planos, las desviaciones articulares, los síntomas cardiorrespiratorios, la disnea que es característica y obviamente
la tensión arterial. Es muy importante que le tomemos la tensión arterial a todos estos pacientes. ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Ya se quedaron dormiditos? ¿Ya? ¿Estaban comiendo, perdón? ¿Estaban echando sus quesadillotas con No hemos chicharrón de desayunado. papa? Es que lo estamos recapacitando. Liz, qué bárbara, ¿eh? Estaba recapacitando con un buen plato de chilaquiles y unos huevos estrellados. Ya quisiera. Ojalá. Sí se antoja. Sí, sí les creo. Entonces, jóvenes, esto es más que nada de observación, de sentido común, de tener mucha paciencia con sus pacientes, con la familia de los pacientes, ¿sí? ¿Por qué me enfoco en los niños? Porque los niños son los maleables, son los que pueden ser moldeables, en los que podemos cambiar un poco esta mentalidad. Los adultos nos cuesta más trabajo tener esta tipo de cambio de actitud. Sí, cuestan muchísimo trabajo, pero en los niños es más fácil. Entonces, si queremos lograr algún cambio, tenemos que hacerlo desde los niños, ¿sale? Hay que observarlos, hay que cuidarlos y sin miedo, ¿eh? Sin miedo a decir, está obeso, sí, está obeso y hay que hacer algo. O sea, explicarle al paciente que tenemos que hacer algo. No le podemos decir que, ay, está obeso. No, 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 hay que decírselo. Tienes una obesidad con todos los conocimientos, tienes una obesidad grado 1, grado 2, grado 3, obesidad mórbida, y esto te va a ocasionar hasta estos problemas, y si no los mejoramos, puede desencadenarse en la muerte. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto cuando tratemos esto. ¿Sale, jóvenes? Sí, doctor. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se puede estar obeso y que tenga anemia? Sí, de hecho sí. Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos una adecuada nutrición. La primera, bueno, ¿cuál es la anemia más común? La anemia ferropénica, ¿no? Entonces, no tenemos un adecuado consumo de hierro, y obviamente, pues el hierro, ¿dónde lo vamos a obtener? Carnes, alimentos verdes, ¿sí? Leguminosas. Entonces, si no hay una adecuada alimentación, el paciente va a estar anémico, ¿sale? Doctor, ¿y qué, o sea, cómo es que cambiar ahora sí que la obesidad se tiene que cambiar a toda la familia porque, pues sí, ahora sí que es como sabotaje, que si unos quieren cambiar, pero los otros compran pan y coca? Exactamente, eso es lo que cuesta más trabajo, ¿Cómo se realmente. habla y cómo se les dice a todos, te vas a morir? Pues Si no miren, cambias? yo siempre le digo a mis pacientes que realmente tienen que pasar por Bachoco, comprarse 2 cajas ¿sí? Porque les va a costar. Les va a costar mucho trabajo. Y obviamente créanme que la gente, cuando empieza a ver que mejoras, dices, ay, pues sí está haciendo bien las cosas, y te empiezan a seguir. Yo tenía un gusto increíble por la coca normal, y hasta que un día dije, ya, no más coca normal, y empecé a dejar yo por mi cuenta, y ahora de repente se me antoja algún refresco sin azúcar. Uno de mis hijos era un amante de la coca, y cuando vio que empecé yo a hacer eso, en automático, ¡pum!, dejó el refresco, y ahora mis hijos ya no toman refresco, ¿sí? Y cuando toman es sin azúcar, ya piden, ya ubican. Si ven refresco en alguna fiesta, algo, y ven y es refresco normal, no toman refresco. Entonces, ese clic tan sutil ya lo logramos, ¿sí? ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo, pero se puede lograr, ¿sí? ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Pues bueno, jóvenes, fue un gusto haberles dado clase. Creo que esta es la última.
Nos estamos viendo pues en cuestión de semanas, espero en Dios. Eh, Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Cuídense, cuiden su sana distancia. Recuerden que las variantes que ahorita tenemos son más complejas. Inscríbanse en el proceso de vacunación, por favor. Créanme, las vacunas son buenas. Lean, documentense, ¿sí? Y espero en Dios verlos aquí. Tengo ganas de verlos, tengo ganas de cotorrear, ¿sí? Y prepárense para su examen. ¿Sale? Muchas Doctor, gracias, doctor. gracias.